creo que está aquí Facebook, son todos un excelente, está todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Vegeto Dios. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taylor. 11. Capítulo 11. Siguiente persona hablando pensamientos el Thor. Aquí hay otro capítulo. Espero que lo disfruten. Decidí que Nojiko no se uniera, en su lugar, haré que Honmi y Yosaku se unan. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 11. La caída del parque Arlong. Luffy, Sanji y Yosaku caminaban por una zona boscosa de la isla hacía unos 10 minutos. No hacía mucho, Luffy oscureció el cielo y comenzó a llover truenos y relámpagos para que los demás supieran que estaba en la isla. Al principio, Sanji y Yosaku estaban de acuerdo con lo que hacía. Después de todo, vieron lo que hizo durante su pelea con Don Craig, pero enseguida empezaron a asustarse cuando los truenos fueron tan fuertes que la isla se estremeció y los rayos cayeron en partes aleatorias de la isla. Después de que Luffy terminara de enviar su señal a los demás, los tres comenzaron a caminar tierra adentro. Aunque Luffy terminó de dar la señal, las nubes de tormenta seguían presentes en el cielo con relámpagos de vez en cuando. Siento mucha gente más adelante, dijo Luffy para llamar su atención. Aún falta algo, unos 10 minutos más y deberíamos llegar a donde están, dijo, lo que provocó que Sanji y Yosaku lo miraran con extrañeza. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Sanji con una mirada curiosa en su rostro. Usé mi haki de observación para sentirlos. No se preocupen, en cuanto aclaremos todo esto, se los enseñaré, dijo, ganándose un asentimiento de Sanji. Tras caminar otros 10 minutos, el grupo salió del bosque y llegó a lo que parecía ser una pequeña aldea. Luffy miró a su alrededor esperando ver a alguien en las calles, pero no había nadie. Parecía estar completamente desierto. Era extraño, porque Luffy recordaba haber sentido gente en ese mismo lugar hacía 10 minutos. Así que decidió usar su haki de observación una vez más para intentar ver dónde estaba toda la gente. Cerrando los ojos, comenzó a intentar sentir la fuerza vital de la gente a su alrededor. Tras unos segundos, los volvió a abrir y habló. Sentí que toda la gente del pueblo estaba justo delante de nosotros, dijo, señalando al frente. Los tres comenzaron a caminar por lo que parecía ser la calle principal del pueblo hasta que vieron a un gran grupo de personas reunidas alrededor de un hombre. El hombre vestía uniforme de policía, con un molinillo en el sombrero y todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, desde la cara hasta las piernas. Los tres se quedaron al margen del grupo observando lo que sucedía antes de darse a conocer. Luffy les tocó el hombro a Sanji y Yosaku, atrayendo su atención y señalando a la izquierda del grupo, lo que hizo que miraran hacia donde él señalaba. Al mirar, vieron una casa completamente destruida. Normalmente, cuando una casa es destruida, el techo aún queda en la parte superior, pero esta vez estaba en la inferior. Parecía como si alguien hubiera levantado la casa, la hubiera volcado y la hubiera estrellado contra el suelo. ¿Qué podría tener el poder de voltear una casa así? Les susurró Yosaku a ambos. Un Gyojin, respondió Sanji, lo que provocó que Yosaku abriera los ojos de par en par, asustado. Fue entonces cuando Luffy decidió hacerles notar su presencia.
Parece que nos perdimos una gran fiesta, dijo, captando la atención de todos. Después de que la gente empezara a notar a los tres de pie al fondo, la multitud empezó a separarse creando un camino para que los tres pudieran pasar. Luffy estaba en el centro, con Sanji a su izquierda y Yosaku a su derecha, mientras caminaban hacia el hombre de las cicatrices. ¿Quiénes son ustedes tres?, preguntó el hombre del uniforme de policía. Nunca los había visto por aquí, dijo. Luffy lo miró un rato sin expresión antes de responder con su habitual voz monótona. Solo somos un par de marineros buscando a nuestros amigos que vinieron a esta isla, respondió mientras caminaba y se detuvo junto al hombre. ¿No los habrás visto por casualidad?, preguntó. La gente del pueblo empezaba a ponerse nerviosa. No suelen recibir muchas visitas en esta isla. ¿Sois piratas?, preguntó el hombre poniendo aún más nerviosos a los habitantes de los pueblos. Sí, lo somos, dijo Luffy, provocando que todos abrieran los ojos de par en par, asustados, antes de que empezaran a retroceder lentamente. Tranquilos, no pretendo haceros daño, solo estoy aquí buscando a mi tripulación. Uno de ellos es un espadachín de pelo verde. Quizá lo conozcáis como Roronoa Zoro, dijo Luffy, sorprendiendo a todos al descubrir que el famoso cazador de piratas se había convertido en pirata. El siguiente es un narigón llamado Usopp, añadió. Al decir eso, notó una expresión de reconocimiento en los rostros de todos. ¿Ese valiente chico es parte de tu tripulación?, preguntó el hombre, ganándose un asentimiento de Luffy. Ya veo, no sé si Roronoa, pero ese hombre de nariz larga estaba aquí, pero los hombres de Arlong lo persiguieron y corrieron hacia allá, dijo mientras señalaba a lo lejos. Luffy abrió los ojos como platos al oír eso. Maldita sea, Usopp, pensó Luffy. Suspiró y empezó a masajearse la frente antes de hablar. Gracias, no recuerdo tu nombre, dijo Luffy. Oh, perdóname, soy Genzo, dijo mientras estiraba la cabeza para que Luffy la estrechara. Luffy le tomó la mano y se la estrechó antes de responder. Gracias por tu ayuda, Genzo, soy Luffy, dijo mientras le estrechaba la mano. Luffy, Sanji y Yosaku comenzaron a caminar en la dirección que perseguía a Usopp antes de que Luffy se detuviera y se volviera hacia Genzo para hacerle otra pregunta. Hola, Genzo, dijo, captando su atención y la de todos. También busco a una chica llamada Nami. ¿Sabes dónde puedo encontrarla?, preguntó, provocando un ligero estremecimiento en la aldea. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Luffy fue la reacción de una chica de cabello azul. No solo se estremeció al oír el nombre de Nami, sino que su expresión cambió de seria a preocupada, y con su haki de observación, Luffy supo que sus emociones eran diversas, desde la curiosidad hasta la preocupación. Antes de que Luffy pudiera preguntarle a la aldea sobre su reacción, oyó la voz de Zoro a sus espaldas. Luffy. Gritó Zoro mientras corría por el camino con su única espada en la mano para encontrarse con Luffy. Luffy se giró y vio a Zoro corriendo hacia él, pero frunció el ceño al ver que ni Honji ni Usopp estaban con él. Luffy había pensado que Honji estaría con él, sabiendo cuánto lo admiraban Honji y Yosaku. Cuando Zoro finalmente llegó y recuperó el aliento, le habló a Luffy. Luffy, Nami es miembro de la tripulación de Arlong, dijo Zoro, sorprendiéndolos a los tres. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Luffy con una mirada de sorpresa en su rostro. Ya me oíste, es de la tripulación de Arlong. Incluso tiene su Jolly Roger tatuado en el hombro, dijo Zoro, sorprendiéndolos de nuevo. Después de decir eso, Luffy empezó a recordar y pronto se dio cuenta de que nunca había visto el hombro de Nami. Siempre usaba mangas cortas para ocultarlo. Eso no es posible. Arlong odia a los humanos, así que no hay forma de que deje que uno se una a su tripulación. Algo no cuadra, pensó Luffy. Entonces regresó hacia Genzo y se sentó a su lado antes de suspirar, sacar una botella de whisky y un vaso de su abrigo y servirse una copa. Bueno, olvídense de Nami por ahora. ¿Dónde están Usopp y Honji?, preguntó. Zoro miró a su alrededor antes de encogerse de hombros, lo que provocó que Luffy suspirara de nuevo. Justo cuando Luffy estaba a punto de hablar, todos oyeron la voz de Honji. Hermano mayor Luffy. Gritó Honji mientras corría entre la multitud con lágrimas en los ojos, confundiendo a todos. Al llegar, se arrodilló frente a Luffy y comenzó a llorar, lo que provocó que todos lo miraran con extrañeza. Honji, cálmate. ¿Dónde está Usopp? ¿Va a venir corriendo como tú y Zoro?, preguntó Luffy intentando calmar a Honji, pero en lugar de calmarlo, hizo que Honji llorara aún más.
El gran hermano Usopp ha muerto, dijo Honmi, abriendo los ojos de par en par y haciendo que Luffy se pusiera de pie de un salto. Nami lo asesinó. Gritó, provocando que los aldeanos se quedaran boquiabiertos, antes de que todos gritaran de miedo al oír un fuerte trueno. Luffy se agachó de inmediato, levantó a Honmi por la nuca y habló con un tono frío e impasible. No me jodas, Honmi, dijo mirándolo a los ojos. Nami no tiene lo que se necesita para matar a nadie, robar es lo máximo que sabe hacer, dijo Luffy. Luffy tiene razón, aunque esté con Arlong hay algo extraño en su comportamiento cuando la vi, dijo Zoro. Es verdad. Gritó Honmi mientras Luffy lo soltaba. Fue una traidora desde el principio. Intenta ganarse el favor de Arlong para quedarse con el tesoro de la aldea Kokoyashi. No tienen que creerme, pero sé lo que vi. Nami mató a mi hermano Usopp. Dijo Honmi. Zoro estaba a punto de hablar, pero se detuvo al ver a Luffy con una mirada seria, mirando hacia el camino por el que venía. Zoro se giró y miró hacia el camino, haciendo que todos hicieran lo mismo. Todos vieron a alguien caminando hacia la aldea. Después de unos minutos, todos distinguieron que era Nami caminando hacia la aldea con un bastón Bo en la mano. Cuando llegó frente a todos, sus ojos se fijaron en la chica de cabello azul y una expresión triste se dibujó en sus rostros. Esto no pasó desapercibido para Luffy, quien miró a Nami con ojos fríos y habló. ¿Dónde está Usopp, Nami? Preguntó Luffy mirándola fijamente. Nami sonrió con suficiencia antes de responder. Con los peces, dijo, provocando que todos en la aldea volvieran a quedarse sin aliento. Genzo parecía querer decirle algo a Nami, pero antes de que pudiera, la risa de Luffy llenó el aire, haciendo que todos lo miraran con extrañeza. Oh, ahora sí que estoy furioso, dijo Luffy. Mientras decía eso, un rayo cayó sobre la casa destruida, incendiando los escombros. Honmi se puso de pie de un salto y señaló a Nami antes de gritarle. Maldita seas. Gritó mientras la señalaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tu hermano mayor, Usopp, se ha ido? Gritó. Nami no pareció molestarse en lo más mínimo por su reacción. Simplemente lo miró con aire de suficiencia antes de responder. Sí, es cierto, dijo, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. ¿Por qué no me matas y te vengas? Dijo, provocando que Luffy riera un poco antes de hablar. ¿Matarte? Preguntó mientras daba unos pasos al frente. Matarte simplemente te sacaría de tu miseria, voy a aumentar tu miseria, dijo Luffy mientras un rayo brillaba tras él. Sabes que, aunque robaste mi barco y cometiste traición, no iba a hacer nada más que matar a Arlong e irme con la recompensa, pero ahora te pasaste de la raya, dijo, poniendo un poco nerviosos a todos en la aldea. Así que no voy a matarte, dijo antes de extender la mano hacia atrás, agarrar a la chica de cabello azul con tatuajes por el pelo y tirarla al suelo frente a él, haciéndola gritar de dolor. Luego colocó su pie izquierdo sobre su pecho, sacó su pistola y la apuntó antes de continuar hablando. Voy a matarla en su lugar, dijo mientras miraba a Nami con ojos fríos. ¿Qué crees que estás haciendo, Luffy? Preguntó / gritó un enfadado Sanji. Ella no tiene nada que ver con esto. Dijo. Oh, ella tiene más que ver con esto de lo que crees, dijo Luffy mientras miraba a Sanji. Verás, cuando llegaste aquí, me di cuenta de que la primera persona con la que estableciste contacto visual fue esta chica, y una expresión de reconocimiento se dibujó en sus rostros. Así que llegué a la conclusión de que ustedes dos tienen una historia. Diría que son parientes. Dijo Luffy, haciendo que Nami se estremeciera. Al verla estremecerse, sonrió y volvió a hablar. Parece que di en el clavo. Yo iría más allá y diría que son hermanas, dijo, haciéndola apretar los puños y los dientes. Y verás, el padre de Usopp, en cierto modo, me crió. Así que Usopp es como un hermano, y viendo cómo lo mataste, es justo que la mate a ella. Ojo por ojo, ¿no? Dijo Luffy con una sonrisa de suficiencia. Esas tácticas que sueles usar son buenas para los piratas de East Blue, pero parece que olvidas que soy de Grand Line. Los piratas de allí solemos ser un poco más despiadados e inteligentes que estos que tienes aquí. Entonces, ¿alguna última palabra que quieras decirle a tu hermana, Nami? Preguntó mientras jalaba el percutor de su pistola de chispa, preparándose para disparar, a la espera de oír lo que Nami tenía que decir. Todos abrieron los ojos de par en par al ver a Luffy jalar el percutor. Algunos aldeanos se taparon la cara, sin querer ver lo que estaba a punto de ocurrir. Genzo parecía estar a punto de apartar el arma de Luffy, y Nami parecía haber visto un fantasma. Después de un minuto, finalmente gritó. Usopp no está muerto.
Gritó, haciendo que todos abrieran los ojos, excepto Luffy. Luffy simplemente le sonrió antes de hablar. Lo sé, dijo antes de apartar el pie de la chica y enfundar la pistola. Nami parecía confundida, al igual que todos los presentes. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Preguntó sorprendida. Luffy la miró con una sonrisa burlona antes de hablar. Está justo ahí, dijo señalando entre dos casas. Todos miraron y vieron a Usopp escondido detrás de dos barriles entre las casas. Al verlo, Honji y Yosaku corrieron hacia él y comenzaron a abrazarlo. Mientras lo hacían, Luffy miró a la chica que estaba a punto de matar y extendió la mano para levantarla del suelo. La chica dudó un poco al principio, pero finalmente tomó la mano de Luffy para ayudarse a levantarse. Lo siento por lo de ahora, dijo Luffy mientras miraba a la chica. Solo necesitaba darle una lección a tu hermana, dijo. No hay problema, dijo mientras se sacudía el polvo. A veces puede ser un poco problemática, dijo, provocando una risita entre dientes de Luffy antes de volver su atención a Nami. Entonces, Nami, ¿cuál es tu plan ahora? Preguntó Luffy con una sonrisa de suficiencia. Nami lo miró con rabia reflejada en su rostro, antes de que esa rabia se transformara en una sonrisa de suficiencia similar a la de Luffy, lo que lo confundió. Saben que lo siento mucho por ustedes, dijo con tono condescendiente. Gracias a la estupidez de Zoro, Arlong va a matarlo a él y a cualquiera de su tripulación, dijo, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja al mencionar la tripulación de Zoro. No me importa lo fuertes que se crean, no son rivales para los verdaderos monstruos. Les aseguro que si se quedan en esta isla, morirán sin duda. Así que es cuestión de vida o muerte, dijo con una sonrisa satisfecha mientras miraba a Luffy esperando ver algún tipo de miedo en su rostro, pero en cambio, él la miraba con la misma sonrisa satisfecha antes de empezar a reírse entre dientes. Oh, Nami, ¿de verdad parezco de esas personas que le temen a la muerte? Preguntó Luffy retóricamente antes de mirar a Zoro y hablar. ¿Y tú, Zoro? ¿Te da miedo morir? Preguntó, provocando la risa de Zoro. Ni siquiera en lo más mínimo, dijo con una sonrisa. Y Nami, dijo, haciéndola mirarlo. Si crees que Arlong es un monstruo, te espera una sorpresa desagradable, dijo mientras un relámpago brillaba a su espalda. Nami se giró un segundo, impidiendo que Luffy y los demás la vieran a la cara mientras apretaba el puño. Al volverse, miró a Luffy y gritó. Muere. Dijo antes de correr hacia el parque Arlong. Mientras huía, Luffy miró a su alrededor y vio que todos observaban a Nami, que huía. Luffy empezó a caminar en la misma dirección, seguido pronto por Zoro y el resto de la tripulación. Vamos a buscar un buen sitio para hablar de lo que pasó mientras estaban aquí, dijo Luffy, ganándose el asentimiento de todos. Tras caminar un rato, la tripulación llegó a lo que parece ser un campo inundado donde los aldeanos plantan arroz. Al final del campo había un árbol que daba bastante sombra, así que Luffy decidió ir allí a relajarse un rato. Zoro, Usopp y Honji empezaron a contarles todo lo sucedido desde que salieron del restaurante hasta que se reencontraron con Luffy. Le contaron cómo Usopp y Honji dejaron a Zoro en manos de los hombres Gyojin y se escondieron en un pueblo que Arlong había destruido porque una persona no podía pagar el tributo. Al principio, Luffy se enfadó porque Usopp tuvo que abandonar a Zoro para salvarse, pero al oír lo que Zoro hizo en el parque Arlong, se tranquilizó. Al parecer, después de que Nami liberara a Zoro de la prisión y le dijera que se fuera, decidió esperar allí y matar a un grupo de hombres Gyojin mientras estaba allí. Luffy supuso que Nami se refería a eso cuando dijo que Arlong quería matar a Zoro por su estupidez. Luffy se sorprendió al descubrir que Nami le había salvado la vida a Usopp apuñalándose en la mano, y ahora que lo pensaba, llevaba un guante negro cuando la encontraron. ¿Entonces Nami te salvó de ser asesinado por Arlong? Preguntó Yosaku. Sí, lo hizo, respondió Usopp. ¿Por qué haría eso si es miembro de la tripulación de Arlong? Preguntó Honji con una mirada confusa en su rostro. Creo que puedo ayudar con eso, dijo la voz de una mujer, sobresaltando a todos. Luffy levantó la vista y vio que era la hermana de Nami. ¿Y tú quién eres? Preguntó Zoro, mirándola con ojos calculadores. Antes de que ella pudiera responder, Usopp respondió a la pregunta de Zoro. Esa es la hermana mayor de Nami, Nojiko, dijo mientras la señalaba. Me salvó de un Gyojin cuando llegó y me llevó a su casa, añadió. Luffy suspiró antes de hablar con Usopp. ¿De verdad necesito enseñarte a ti, Usopp? Dijo con tono exhausto.
Al oír que era la hermana de Nami, Sanji se puso a coquetear, lo que provocó que Luffy mirara a Zoro y asintiera, indicándole que le diera un golpe en la cabeza. Todos necesitan saber la razón por la que se unió al grupo de Arlong y si eso no los hace irse de aquí, no sé qué lo hará, dijo, ganándose una ceja levantada de Luffy. Bueno, cuéntanoslo todo. Debo admitir que tengo curiosidad, dijo Usopp. Luffy se levantó de donde estaba sentado debajo de la silla y comenzó a alejarse. Mientras se alejaba, habló. Paso, dijo mientras se alejaba. No me importa su pasado. Voy a dar un paseo, dijo, confundiéndolos. Zoro suspiró y se sentó contra el árbol antes de hablar. No le hagan caso, es así, dijo, poniendo los brazos tras la cabeza. Los escucharemos, añadió. Después de que Luffy dejara al resto de su tripulación con Nojiko, comenzó a caminar por un camino solitario en medio de los arrozales inundados y el bosque. Llevaba un buen rato caminando y estaba bastante lejos del resto del grupo, cuando notó 3 figuras frente a él. Mientras seguía caminando hacia ellas, notó que no se movían, simplemente estaban allí de pie, mirando a Luffy. Al acercarse, se dio cuenta de que eran hombres Gyojin. Todos eran un poco más altos que Luffy y, sin duda, más musculosos. Los 3 hombres Gyojin lo miraron fijamente mientras se acercaba, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudieran hablar, el hombre Gyojin Pulpo fue el primero en hablar con Luffy. Hola, extraño, dijo con los brazos cruzados. Oye, dijo Luffy mientras pasaba junto a ellos 3. Nunca te he visto en esta isla, ¿eres un invitado? Preguntó el pulpo mientras los otros 2 miraban a Luffy con una mirada calculadora. Solo estoy de paso, respondió sin detenerse siquiera a mirarlos. ¿Y a dónde vas? Preguntó el Gyojin con la boca bastante larga. A ningún sitio en particular, solo caminando, dijo mientras se alejaba del Gyojin. El pulpo Gyojin sonrió y comenzó a saludar a Luffy mientras hablaba. Que tengas un buen paseo, forastero, dijo alegremente mientras saludaba a Luffy con la mano. Luffy no dijo nada. Simplemente siguió caminando y se alejó del grupo. Si le preguntaras por qué caminaba, no podría darte una respuesta porque ni él mismo lo sabía. Era muy extraño para Luffy, ya que siempre tomaba decisiones bien pensadas y todo lo que hacía lo hacía por una razón, pero ahora mismo no tenía una razón para lo que hacía. Después de caminar un poco más, Luffy llegó a un acantilado que ofrecía una vista espectacular de la playa y el océano abierto. Mientras contemplaba el océano, Luffy no pudo evitar sonreír y pensó en la libertad que conlleva ser un pirata. Mientras observaba y disfrutaba de la vista, notó algo con el rabillo del ojo. Al girar la cabeza ligeramente hacia la izquierda, vio un barco de la marina y, por lo que parecía, era de la división de Marina 16. ¿Por fin los marines decidieron tomar medidas contra Arlong? Se preguntó Luffy mientras observaba el barco. Mejor vuelvo, tengo el presentimiento de que hay problemas a la vuelta de la esquina, se dijo mientras se daba la vuelta y volvía a reunirse con el resto de la tripulación. Decidió tomar una ruta diferente, principalmente porque no quería volver a encontrarse con esos Gyojin. Así que tomó el camino largo que lo llevaría directo al pueblo y desde allí volvería con el resto de la tripulación. Tras caminar unos 15 minutos, Luffy entró en el pueblo y empezó a subir por una calle bastante transitada. De repente, todos, incluido Luffy, se detuvieron y miraron hacia adelante. Un grupo de marines y Genzo se acercaban a Luffy. Luffy entrecerró los ojos ligeramente antes de apartarse del camino y agacharse contra uno de los aliados. ¿Genzo llamó a los marines para arrestarme? Se preguntó. Justo cuando los marines pasaban, Luffy logró escuchar su conversación. ¿Qué quieres con Nami? Preguntó Genzo haciendo que los ojos de Luffy se abrieran de par en par. Tu trabajo es solo guiarnos hasta allí. Te sugiero que lo hagas y dejes de hacer preguntas, dijo el capitán de la marina, que parecía un ratón. Justo cuando los marines se marchaban, Luffy transformó su cuerpo en un rayo y se teletransportó a la ubicación de la tripulación. Zoro y el resto de la tripulación llevaban sentados unos 5 minutos esperando la llegada de Luffy. Usopp estaba haciendo algo con su onda, Sanji fumaba, Zoro dormía y Honmi y Yosaku jugaban a las cartas. De repente, un rayo cayó al suelo, levantando una nube de polvo y asustando a todos. Cuando el polvo finalmente se asentó, todos vieron a Luffy allí de pie, con una expresión seria. Al verlo, Usopp, Honmi y Yosaku se pusieron de pie de inmediato y le gritaron a Luffy. ¡Luffy! Gritaron mientras corrían hacia Luffy. Luffy miró a todos antes de hablar.
Vamos, es hora de irnos, dijo antes de girarse y empezar a caminar hacia la aldea con Zoro a su derecha y Sanji a su izquierda, mientras Usopp, Honri y Yosaku los seguían. Mientras el grupo caminaba hacia la aldea, se cruzaron con una multitud de aldeanos armados que se dirigían al parque Arlong. Al pasar, Luffy se giró hacia Honri y Yosaku y les dijo: «Ustedes dos asegúrense de que esos aldeanos no hagan ninguna estupidez antes de que llegue», dijo, haciéndoles asentir antes de correr tras ellos. Luffy y el resto de la tripulación continuaron hacia la aldea, donde podía sentir a Nami. Al llegar, vieron a Nami arrodillada en el suelo con una daga en la mano, arañando el tatuaje de su hombro mientras lloraba. Lo siguiente que sucedió hizo que todos abrieran los ojos de par en par. Tomó la daga y se la clavó justo en el hombro, donde estaba el tatuaje, mientras gritaba el nombre de Arlong una y otra vez. «Arlong. Arlong. Arlong. Arlong», gritaba mientras se apuñalaba el hombro cada vez que pronunciaba su nombre. Justo cuando estaba a punto de apuñalarse de nuevo, Luffy transformó su cuerpo en un rayo, se teletransportó detrás de ella y le atrapó la mano antes de que pudiera apuñalarse de nuevo. Se giró y miró a Luffy con lágrimas en los ojos antes de hablar en voz baja. Luffy dijo antes de soltar la daga. «¿Qué quieres?», preguntó mirando al suelo. «No sabes nada. No sabes lo que ha estado pasando en esta isla durante los últimos 8 años», dijo entre lágrimas. «No, no lo hago», dijo Luffy sin emoción alguna. «Esto no tiene nada que ver contigo. Te dije que te fueras de aquí», dijo mientras hundía los dedos en la tierra. «Sí, claro que lo hiciste», dijo una vez más con la misma voz sin emociones. «Vete. Te dije que te fueras. Fuera de aquí», gritó Nami mientras le lanzaba arena del suelo a Luffy, quien ignoró la respuesta. Se encorvó en el suelo con lágrimas en los ojos y sangre corriendo por su brazo, llorando, mientras Luffy la miraba fijamente, sin ninguna emoción en el rostro. Luego se giró, miró a Luffy y lo miró fijamente a los ojos fríos antes de hablar en voz baja. «Luffy, ayúdame», dijo. Al decir eso, Luffy se levantó la mano, se quitó el sombrero de paja y se lo puso a ella, lo que le hizo abrir los ojos de par en par al recordar lo que significaba para Luffy. «Guarden esto por mí», dijo antes de darse la vuelta y regresar con Usopp, Sanji y Zoro. «Vamos», les dijo. «Cierto», respondieron los tres al unísono antes de empezar a caminar hacia el parque Arlong, dejando atrás a una Nami sollozante. Caminaron unos 5 minutos en completo silencio, y cuanto más se acercaban al parque, más se oscurecía el cielo. Al avistar el parque, vieron a la multitud de aldeanos de pie frente a la puerta, a quienes Honmi y Yosaku les impedían la entrada. Cuando estuvieron a una distancia que les permitiera hablar, Luffy habló. «Háganse a un lado», dijo, haciendo que la multitud se separara en dos, dejando pasar a Luffy y su tripulación. Cuando el grupo llegó a la gran puerta de entrada al parque Arlong, Luffy miró a Usopp y le dijo: «¿Crees que deberíamos tocar?», preguntó Luffy en broma, provocando la risa de Usopp antes de responder. Déjame pensar, no», dijo antes de empezar a reírse con Luffy. Luffy se acercó a la puerta y se cubrió el puño con haki de armamento antes de golpearla, destruyéndola. Al ser destruida, levantó una gran cantidad de polvo que impidió que quienes estaban dentro vieran quién estaba afuera, y quienes estaban afuera no pudieron ver el interior. Cuando Luffy destruyó la puerta, los aldeanos abrieron los ojos como platos ante la fuerza de Luffy. Cuando el polvo finalmente se asentó, todos vieron a los Gyojin de pie alrededor de un Gyojin más grande, sentado en una silla de jardín blanca, mirando a Luffy y al grupo de aldeanos con los ojos como platos. «¿Qué?», dijo Arlong sorprendido al ver cómo su puerta era destruida por un hombre que parecía no usar armas. Luffy se sacudió el abrigo de capitán antes de mirar a los Gyojin y hablar. «¿Y ahora quién de ustedes es Arlong?», preguntó Luffy mientras miraba a los hombres pez con ojos fríos y sin emociones. «¿Arlong?», preguntó el tiburón Fishman sentado en la silla blanca de jardín. «Justo ese es mi nombre», respondió. «Bien, entonces puedes llamarme Luffy», respondió mientras se paraba frente al grupo con Zoro a su derecha y Sanji a su izquierda mientras Usopp se escondía detrás de la pared derruida. «¿Luffy?», preguntó Arlong desde su asiento. «¿Y qué quiere Luffy de mí?», preguntó Arlong con tono condescendiente. Luffy lo miró fijamente y sonrió con sorna antes de responder. «Oh, nada realmente, solo estoy aquí para matarte», dijo Luffy, lo que provocó que Arlong y toda su tripulación comenzaran a reír a carcajadas. «Jajaja. ¿Crees que podrías matarme, miserable humano? ¿Un Gyojin?», dijo Arlong riendo.
Sí, lo creo, dijo Luffy, un poco aburrido. Arlon finalmente dejó de reír y miró a Luffy antes de empezar a hablar. Permítanme explicarles, humanos, sobre nosotros, los Gyojin, porque parece que claramente no comprenden la dura verdad que tienen ante sí. Desde que nacemos, los Gyojin podemos respirar no solo bajo el agua, sino también en la superficie, mientras que ustedes, los humanos, solo pueden hacerlo una vez. Además, somos 10 veces más fuertes que cualquier humano normal sobre el agua, y en el agua, donde ustedes ven su fuerza reducida a la mitad, la nuestra aumenta astronómicamente. El cielo nos dio el poder de separarnos de ustedes. Así que somos diferentes. Los humanos son inferiores y más débiles desde el día en que nacieron. Presumió Arlon a Luffy, quien empezaba a aburrirse. ¿Vas a seguir hablando todo el día o vamos a pelear? Preguntó Luffy con tono aburrido. Arlon se enojó mucho con la facilidad con la que Luffy lo ignoraba. ¿Quién se cree este miserable humano? Soy el hombre que gobernará los mares, este humano debería sentirse honrado de estar en la misma presencia de un ser como yo. Gritó Arlon en su cabeza mientras miraba a Luffy con una mirada de pura sed de sangre. Justo cuando Arlon estaba a punto de gritarle a Luffy, el hombre pez pulpo habló. Deja que nos encarguemos de estos tipos, jefe, dijo para llamar la atención de Arlon. Arlon lo pensó un segundo antes de responder. Tienes razón, Hachi, le dijo al Gyojin que ahora se llamaba Hachi. Estas miserables basuras no merecen mi tiempo, dijo antes de mirar al cielo. Y date prisa, parece que se avecina una tormenta, dijo, provocando una sonrisa burlona de Luffy y del resto de su tripulación. No tienes idea, pensaron todos con una sonrisa burlancia. Hachi caminó hacia el borde de la estructura que parecía una piscina y que parecía adentrarse en el océano, se tapó la boca con ambas manos y empezó a tocarla como una trompeta. Al hacerlo, la gente del pueblo empezó a asustarse. De repente, el suelo bajo sus pies empezó a temblar, el agua de la piscina se agitó y se formaron olas enormes. Mientras Luffy miraba al mar, vio algo enorme que se acercaba a la isla a gran velocidad. Estaba bajo el agua, pero a juzgar por el tamaño de la ola que se dirigía hacia ellos, fuera lo que fuese, era realmente enorme. Hachi se echó a reír a carcajadas mientras hablaba. Ja 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 ja. Ahora todos se convertirán en comida para peces. Dijo con los brazos abiertos. Momo, levántate. Exclamó Hachi. Mientras decía eso, algo enorme empezó a salir de la piscina. Lo que Luffy no esperaba era algo que saliera de la piscina. Era una vaca marina gigante. Tenía una nariz grande y redonda con un aro dorado, cara de vaca, cuernos y manchas verdes por todo el cuerpo. Hachi señaló a Luffy y a su tripulación antes de darle una orden a la vaca marina gigante. A por ellos, Momo. Dijo, haciendo que la vaca marina volviera su atención hacia Luffy y la pandilla, y que los hombres Gyojin se lanzaran contra él. Sanji y Zoro estaban a punto de atacar a los hombres Gyojin, pero Luffy extendió los brazos para detenerlos. Alto, dijo Luffy con los brazos extendidos a los costados. Lo tengo bajo control, dijo antes de que chispas de un relámpago azul eléctrico lo envolvieran. Luego miró hacia el cielo infestado de nubes de tormenta y habló con un tono gélido. Trueno furioso. Exclamó Luffy cerrando los puños. Justo cuando cerraba los puños, un estruendoso trueno resonó en el cielo antes de que 50 rayos cayeran del cielo y alcanzaran a Momo y a todos los Gyojin, excepto a Arlon y a los 3 que Luffy había conocido antes. Electrocutaron a todos los hombres de Arlon, matándolos, y como Momo estaba en el agua, eso añadió un nivel extra de tortura a su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de estar en el agua, Momo no murió. Luffy supuso que debido a su tamaño, el rayo no fue lo suficientemente grande como para matarlo. Así que, en cambio, Momo cayó de nuevo al agua con los ojos en blanco. Los aldeanos quedaron boquiabiertos ante lo que acababan de ver. Fue como si un rayo cayera del cielo y matara a todos los hombres de Arlon. ¿Qué clase de hombre es este? Preguntó uno de los aldeanos. Derrotó, no, masacró a toda la tripulación de Arlon con un solo ataque, dijo el médico del pueblo. Ese es el gran hermano Luffy, tiene poderes de fruta del diablo, dijo Honmi iluminando a los aldeanos. ¿Poderes de la fruta del diablo? Preguntó Genzo, ganándose el asentimiento de Honmi y Yosaku. Pensé que solo eran mitos, dijo mientras miraba fijamente a Luffy. Arlon y sus 3 oficiales abrieron los ojos como platos al ver a sus hermanos caídos. Qué buena manera de robarte toda la diversión, Luffy, dijo Zoro, provocando que Luffy se riera antes de responder. No te preocupes, esos eran solo basura.
No merecen tu tiempo, dijo Luffy antes de señalar a los 3 hombres pez que estaban frente a Arlong. ¿Esos son tus objetivos?, dijo, provocando una sonrisa en Zoro y Sanji mientras Usopp temblaba. ¿Cómo se atreven?, gritó Arlong con la rabia reflejada en el rostro. ¿Cómo se atreven a matar a mis hermanos?, gritó antes de volverse hacia sus oficiales y gritarles una orden. Mátenlos. Mátenlos a todos, gritó. Sí, jefe, dijeron antes de que los 3 se lanzaran hacia Luffy. Antes de que pudieran alcanzarlo, Zoro interceptó a Hachi, Sanji interceptó al Gyojin con cogazos extraños, mientras que Usopp, desde lejos del parque Arlong, usó su onda para lanzar una bomba incendiaria contra el Gyojin de boca larga, lo que lo hizo perseguir a Usopp. Luffy miró a Arlong desde la misma posición en la que se encontraba desde que entró al parque Arlong. ¿Por qué no dejamos que nuestros subordinados se enfrenten antes de que nos lancemos?, dijo Luffy antes de sacar una botella de whisky e invocar una nube de tormenta para crear un trono a su alrededor. Luego se sirvió un trago, se recostó y observó a todos sus compañeros luchar contra los Gyojin. Aprovechaba este tiempo para ver exactamente cómo era el estilo de lucha de Sanji y Zoro y así poder aconsejarles sobre el uso del haki. La voz de Aaron lo interrumpió. Tienes poderes de fruta del diablo, señaló, lo que provocó que Luffy pusiera los ojos en blanco. ¿Acabas de descubrirlo?, preguntó Luffy con tono aburrido. Pensé que lo descubrirías cuando matara a todos tus hombres y mandara a tu vaca a dormir, dijo mientras negaba con la cabeza. ¿Por qué tú?, gruñó Arlong desde su asiento, mirando a Luffy con odio puro. Pronto, la atención de Luffy y Arlong se centró en la pelea de Zoro con Hachi. Al mirar hacia arriba, vieron a Hachi en el aire con sus 6 espadas rotas y la sangre manando a borbotones. Su cuerpo se estrelló contra Zoro, levantando una nube de polvo. Cuando ésta se asentó, todos vieron a Hachi tendido en un pequeño cráter, inconsciente. Luffy miró a Zoro y vio que estaba en muy mal estado. Aún no se ha curado completamente de su pelea con Mihawk. Dicho esto, logra derrotar a un Gyojin bastante fuerte mientras está gravemente herido, pensó Luffy antes de hablar con Zoro. Lo hiciste bien, Zoro. No esperaba menos de mi vicecapitán, dijo Luffy con una sonrisa mientras veía a Zoro tambalearse hacia él. Descansa, te lo has ganado, dijo Luffy mientras otra nube de tormenta descendía frente a Zoro y se desplomaba sobre ella. Luffy se giró para observar la pelea de Sanji y se sorprendió. El estilo de lucha de Sanji parece centrarse en sus piernas, pero lo que más lo desconcertó fue que no usara las manos. En su mente, sería más efectivo si simplemente usara las manos, pero cada uno tiene su estilo que lo representa. No se les puede decir que dejen de ser ellos mismos. Luffy observa entonces cómo Sanji patea al Gyojin, cuyo nombre Luffy aprendió a llamarse Kurobi, a través del edificio principal del parque Arlong. Bueno, eso lo soluciona, dijo Sanji antes de encender un cigarrillo. Luego miró a Luffy y empezó a caminar hacia él y Zoro. Lo hiciste bien, Sanji. Ahora solo falta Usopp, dijo Luffy antes de tomar un sorbo de su bebida. ¿Crees que sería buena idea dejarlo pelear solo con ese tipo?, preguntó Sanji. Sí, estará bien, dijo Luffy mientras miraba a Arlong, quien observaba las figuras caídas de Hachi y Kurobi con nada más que rabia en sus ojos. ¿Cómo es posible?, gritó Arlong. Los humanos no pueden derrotar a los Gyojin. Somos seres superiores en todos los sentidos. Gritó antes de levantarse de su asiento, provocando que Luffy hiciera lo mismo. Supongo que es mi turno, dijo Luffy antes de terminar su bebida. Justo cuando Arlong estaba a punto de abalanzarse sobre Luffy, vio a alguien detrás de él y sonrió. Desconcertado, Luffy se giró para ver qué miraba Arlong y vio a Nami con su sombrero de paja, el hombro vendado y su bastón Bo en la mano. Oye, Nami, dijo Arlong. ¿Viniste a verme matar a estos piratas patéticos?, preguntó con petulancia. Estoy aquí para matarte, dijo Nami con una voz escalofriante que sorprendió un poco a Luffy. Arlong estaba a punto de responderle, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Usopp lo interrumpió. Luffy. Gritó Usopp desde detrás de la pared rota, haciendo sonreír a Luffy. Te he rescatado, dijo con una sonrisa. Usopp parecía haber pasado por un infierno. Tenía la nariz rota, estaba cubierto de tierra y cubierto de moretones. Imposible. ¿Chew fue derrotado?, preguntó Arlong con incredulidad mientras miraba a Usopp. Usopp simplemente sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Luffy rió entre dientes antes de convertir su mano derecha en rayo y lanzarla hacia Nami, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. La mano de rayo corrió hacia allí más rápido de lo que ella podía moverse.
Cerró los ojos esperando dolor, pero no lo sintió. Lentamente volvió a abrir los ojos y vio a Luffy poniéndose de nuevo el sombrero de paja. Luffy le sonrió antes de hablar. Relájate, Nami, dijo mientras se volvía a poner el sombrero. Tu castigo llegará, dijo, haciéndola temblar de miedo por lo que Luffy había planeado. Luego se giró hacia Arlong y le habló. Hora de morir, tiburón, dijo, provocando la risa de Arlong. Shaya. Tonto humano, ¿en serio piensas, Arlong fue interrumpido de su discurso por un puño cubierto de rayos que se clavó en su estómago y lo envió volando hacia atrás, estrellándose contra una de las paredes del parque Arlong. Hablas demasiado, dijo Luffy mientras observaba a Arlong salir de entre los escombros. Los aldeanos y Nami lo miraron con ojos enormes. Derribó a Arlong de un puñetazo, dijo un aldeano. Increíble. Dijo otro. Luffy ignoró a todos los aldeanos que lo vitoreaban y se concentró en Arlong. No importa de qué especie seas, dijo Luffy, llamando la atención de Arlong mientras se ponía de pie. Tu fuerza es inútil si no sabes usarla bien. Supongo que por eso nunca pudiste vencer a Jinbe, dijo Luffy con una sonrisa burlona, lo que molestó a Arlong. Ni se te ocurra mencionar el nombre a ese bastardo. Gritó Arlong mientras corría hacia Luffy. Luffy se quedó mirando mientras Arlong corría hacia él, inmóvil. Arlong agarró la cabeza de Luffy con una mano y el hombro con la otra antes de abrir la boca para morderle el cuello. Todos, al verlos, abrieron los ojos de par en par, excepto la tripulación de Luffy, que sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Arlong mordió a Luffy esperando saborear sangre, pero en lugar de sangre, recibió un rayo que explotó en su boca, echándolo hacia atrás. Desde el punto del cuello de Luffy que Arlong claramente mordió, todos vieron que en lugar de sangre y carne, chispas de relámpagos azul eléctrico comenzaban a reformar el cuello de Luffy. Arlong, desde el suelo, miró fijamente a Luffy. Olvidé mencionar que comí una fruta del diablo de clase Logia, dijo Luffy con cara de inocente. Uy, dijo, molestando a Arlong. Te mostraré por qué los hombres pez somos superiores, dijo Arlong antes de saltar al agua. Luffy miró el lugar donde Arlong se había sumergido con expresión confusa. ¿No entendió la parte donde controló el rayo? Preguntó Luffy en voz alta antes de caminar hacia el borde de la piscina y extender ambas manos. Supongo que era más tonto de lo que pensaba, dijo Luffy. Electroasesinato. Gritó Luffy, haciendo que rayos salieran disparados de las yemas de sus 10 dedos y cayeran al agua, electrocutando todo lo que estuviera dentro. Tras unos minutos, Luffy desactivó la técnica y se quedó mirando fijamente el agua, esperando que el cuerpo de Arlong flotara hacia la superficie. Esperó y esperó unos 5 minutos, pero nada. De repente, Luffy vio una sombra en el agua corriendo hacia él, y en un abrir y cerrar de ojos, Arlong salió disparado del agua con su nariz puntiaguda apuntando directamente al corazón de Luffy. Luffy simplemente suspiró antes de cubrirse la palma con haki de armamento y atrapar a Arlong por la nariz, lo que le hizo abrir los ojos de par en par. Así que esta es la nariz irrompible, dijo Luffy antes de doblarla hacia abajo, rompiéndola. Todos los presentes oyeron el sonido de la nariz de Arlong al romperse. Fue tan fuerte que algunos se estremecieron. Luffy entonces lanzó a Arlong por encima del hombro, estrellándolo contra una de las ventanas del segundo piso. Luffy convirtió su cuerpo en un rayo y se teletransportó hacia donde estaba Arlong. Luffy apareció en una habitación llena de papeles, libros y mapas náuticos colgados para secar. Miró a su alrededor y vio que también había un escritorio y, en una esquina, Arlong estaba tendido sangrando sobre un montón de mapas náuticos. Cuando Arlong vio dónde estaba tendido, se puso de pie de inmediato y comenzó a intentar limpiar la sangre de los mapas. Cuando se dio cuenta de que era inútil, el mapa ya estaba arruinado. Su cabeza giró hacia Luffy y miró alrededor de la habitación. Cuando Luffy se giró y miró a Arlong, notó que los ojos de Arlong eran similares a los de un rey del mar enfurecido. «Bastardo», gritó Arlong mientras agarraba un mapa manchado de sangre. «Mira lo que has hecho», dijo señalando los mapas ensangrentados en la esquina. «Le hice dibujar a Nami todos estos mapas durante los últimos 8 años y ahora los arruinaste», gritó Arlong. Luffy se acercó al escritorio de la habitación y cogió un bolígrafo que claramente tenía manchas de sangre antes de hablar. «Entonces, ¿esta es la habitación de Nami?», preguntó Luffy con frialdad. «Sí, aquí es donde le pedí que dibujara todas estas cartas náuticas», dijo Arlong. Al decir eso, Luffy retrocedió un paso antes de patear el escritorio contra la ventana, enfureciendo aún más a Arlong.
bastardo. ¿Qué haces? Gritó al ver un montón de mapas volar junto con el escritorio. Me acabas de enfadar. Así que se acabó el juego, dijo Luffy mientras giraba el bolígrafo y cubría la punta con aquí antes de clavárselo en el cuello a Arlong, haciéndole gritar de dolor antes de caer de rodillas, agarrándose el cuello. Cuando miró a Luffy, que lo observaba fijamente, fue la primera vez en la vida de Arlong que temió por su vida. Los fríos e inexpresivos ojos de Luffy lo miraban fijamente, como si lo hubieran clavado en lo más profundo del alma de Arlong. Luffy dio un paso atrás, colocó la mano derecha sobre su sombrero de paja y lo inclinó un poco antes de hablar con un tono gélido. Juicio, dijo, confundiendo y asustando a Arlong al mismo tiempo. Mientras decía eso, un rayo cayó del cielo y se tragó el edificio y algunas partes de él. Los aldeanos y la tripulación de Luffy se sobresaltaron al ver un rayo gigante descender del cielo y devorar el edificio principal del Parque Arlong. El aldeano y la tripulación retrocedieron unos metros, sin querer verse atrapados en lo que estuviera sucediendo. Luffy. Gritaron Usopp y Nami, temerosos de que algo peor sucediera. Zoro, ya despierto, los miró y les habló. Tranquilos, dijo para llamar su atención. Luffy me dijo una vez que los rayos no le afectan. Así que está bien, dijo Zoro mientras observaba la columna de rayos. La columna permaneció allí durante casi un minuto, impidiéndoles ver lo que ocurría. Cuando desapareció, lo que vieron les abrió los ojos de par en par. El edificio había desaparecido. Solo quedaba un montón de cenizas con Luffy, con una mirada seria, de pie en el centro, mientras algunas cenizas volaban a su alrededor y relámpagos brillaban tras él. No había Arlong ni Gyojin, ni siquiera un ladrillo del edificio quedaba. Todo era ceniza. Luffy caminó hacia el grupo y se detuvo junto a Nami, de espaldas al Parque Arlong y con la mirada fija al frente. Eres mi navegante. ¿Entendido? Preguntó Luffy, lo que provocó que Nami, con lágrimas en los ojos, asintiera antes de que Luffy pasara junto a ella y a todos en dirección a la aldea. Fin del capítulo. Vaya, qué capítulo tan largo. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, deje una opinión. Capítulo 12. La ira de un demonio y recompensas. Tras la pelea con Arlong, los aldeanos aún intentaban asimilar la derrota de Arlong y su libertad. No parecía real, pues desde que Arlong llegó a la isla, todos creían que estarían bajo su control de por vida. Entonces, Luffy y su tripulación llegaron y les dieron la libertad. Mientras Luffy caminaba entre los aldeanos de regreso a la aldea, oyó una risa extraña a sus espaldas. Chichi chichi. Oyó Luffy, lo que le hizo girarse para ver quién era. Al girarse, vio que eran los marines que había visto antes con Genzo. Luffy entrecerró los ojos, se detuvo hacia la aldea y empezó a caminar hacia el capitán. Un momento, dijo el capitán a todos los aldeanos mientras sus marines les apuntaban con sus armas. ¿Qué día tan afortunado es hoy? Vi toda la pelea y debo decir que hicieron un buen trabajo, y solo puedo suponer que esta victoria fue un extraño accidente. Nunca pensé que los Gyojin perderían contra un canalla como tú y tu tripulación, dijo con una sonrisa arrogante, sin darse cuenta de que Luffy se dirigía lentamente al frente del grupo. Sin embargo, ahora que Arlong no está aquí, me llevaré todo el dinero que se suponía que debía darle y todo el tesoro del Parque Arlong, dijo en voz alta con una sonrisa burlona, lo que provocó que los aldeanos se quedaran boquiabiertos y lo miraran con enojo. Ahora suelten las armas. El capitán Nezumi de la rama 16 se lleva todo el mérito. Gritó. Justo cuando dijo eso, Luffy llegó al frente e inmediatamente le dio un puñetazo en la cabeza al capitán, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Al ver a su capitán herido, todos los marines apuntaron sus armas a Luffy y algunos aldeanos. Con rapidez, Luffy lanzó una oleada de haki de conquista a los marines, desmayándolos con espuma por la boca. Lo siento, pero ese dinero es para la aldea, dijo Luffy antes de volverse hacia Nami y preguntarle. ¿Hay alguna base de marines por aquí? Nami pensó un segundo antes de responder. Sí, justo al noreste de aquí está la rama 16, dijo mientras señalaba en dirección general. Luffy asintió antes de volverse hacia Sanji. Sanji, dijo, captando su atención. Quiero que tú, Honji y Yosaku vayan a asaltar ese barco de la marina de allí, dijo, señalando el barco que tenían detrás. Lo que encuentren en el barco, dáselo a la aldea y tráiganme el barco de la marina, y hagan lo que quieran con los marines a bordo, dijo Luffy, haciendo que los tres asintieran. Luffy entonces invocó una nube de tormenta para que subieran. Mientras subían, la nube despegó hacia el barco. Luffy se giró hacia Usopp y Nami antes de dar más órdenes.
Nami, Usopp, dijo Luffy, captando su atención. Ustedes dos vayan a asaltar el Parque Arlong, dijo Luffy antes de girarse hacia el montón de ceniza que ahora es el Parque Arlong antes de volver a hablar, esta vez con una risita nerviosa. O no importa, dijo, haciendo que todos sudaran. Luego se giró hacia Zoro y le dijo, Zoro, ¿sabes pelear? Preguntó Luffy. Cuando hizo la pregunta Zoro parecía como si acabara de ser insultado. ¿Qué clase de pregunta tan estúpida es esa? Claro que puedo luchar, dijo, provocando la risa de Luffy. Luffy se dio la vuelta y vio que el barco de los marines se dirigía a la isla, informando a todos de que Sanji y los demás habían tenido éxito. Cuando el barco atracó, Honri y Yosaku fueron los primeros en salir. Llevaban una gran caja negra con dinero sobresaliendo y, por su forma de caminar, Luffy supuso que era extremadamente pesada. Justo detrás de ellos dos, había 5 marines, cada uno gravemente golpeado y con lágrimas en los ojos, cargando un gran saco a la espalda. Detrás de los marines, Sanji salía con las manos vacías en los bolsillos y un cigarrillo en la boca. Luffy rió entre dientes y negó con la cabeza al ver a Sanji. El grupo llegó frente a Luffy y los aldeanos y dejó todo delante de ellos. Para entonces, Nezumi ya se había despertado de su siesta y observaba todo desde su barco con los ojos muy abiertos. Estaba a punto de gritarles a todos, pero se detuvo de inmediato al ver a Luffy mirándolo con ojos fríos e inexpresivos. Luffy se volvió hacia el grupo de Sanji y habló. No esperaba que vuestra incursión fuese tan fructífera, dijo en tono sorprendido. Nosotros tampoco, pero estos cabrones tenían un montón de tesoros y dinero a bordo. La caja negra está llena de dinero y joyas, mientras que esos sacos solo contienen oro, diamantes y otras piedras preciosas, dijo Sanji antes de dar una calada a su cigarrillo. Luffy asintió antes de volverse hacia Genzo y hablar. Eso es para tu pueblo, dijo provocando que los ojos de todos se abrieran de par en par. Pero, eso es mucho más de lo que necesitamos, dijo Genzo, ganándose el asentimiento de muchos aldeanos. Al menos tomen un poco para ustedes, le dijo a Luffy. Luffy simplemente sonrió con picardía antes de volverse hacia Nezumi. Oh, no se preocupen por nosotros, nos pagarán, dijo antes de agacharse, agarrar a Nezumi por el cuello y empezar a arrastrarlo hacia la nave. Zoro, Sanji, vengan conmigo. Gritó Luffy, provocando una sonrisa burlona en ambos antes de seguir a su capitán. Los tres, junto con un Nezumi que gritaba, subieron a la nave y comenzaron a navegar hacia la base. ¿A dónde vamos, capitán? Preguntó Zoro, lo que provocó que Luffy sonriera antes de responder. Oh, vamos a asaltar la base de la marina, dijo Luffy, haciendo que Nezumi abriera los ojos de par en par, al igual que Zoro y Sanji. Luffy se giró hacia Nezumi y le dijo, y si te portas bien, te dejaré con vida, dijo mientras lo miraba con la mirada fría de un asesino. Nezumi casi quiso orinarse cuando Luffy le habló. Asintió rápidamente con la cabeza mientras hablaba. Sí, lo que quieras, dijo asustado. Luffy sonrió, lo levantó y le quitó el polvo antes de hablar. Bien, ahora nos guiarán a la base como sus invitados y me llevarán directamente a la bóveda, dijo Luffy con calma mientras colocaba una mano sobre el hombro de Nezumi. Luego se giró hacia Zoro y Sanji y les dio órdenes. Mientras vació la bóveda, ustedes dos busquen pólvora y munición para el barco, dijo, lo que provocó que ambos asintieran. Tras navegar 5 minutos más, el grupo llegó a la isla de la base de marines. Era una pequeña isla completamente ocupada por los marines. No había ningún civil allí. El barco de los marines atracó y Nezumi los condujo fuera del barco y caminó delante de ellos hacia la base. Mientras caminaban hacia la base, un grupo de marines salió de la base para saludar a su capitán. Capitán Nezumi. Gritó un oficial de la marina al saludar a su capitán. Bienvenido de nuevo, señor. Gritó una vez más, provocando un tic en el ojo de Luffy. Nezumi suspiró y devolvió el saludo a sus hombres antes de hablar. Bueno, deja de gritar, maldita sea, dijo Nezumi con tono cansado. Luffy estaba impresionado por su actuación. Hasta el momento, ninguno de sus hombres había sospechado nada. Tengo un trabajo para ustedes, dijo, animando a los marines allí. Estos caballeros son nuestros invitados y necesitan pólvora y munición. Por favor, llévenlos al almacén y denles todo lo que tenemos, dijo, sorprendiendo a los marines. ¿Todo, señor? Preguntó el marine con sorpresa. Nezumi se enojó y le gritó. ¿Hablé tartamudeando, marine? Preguntó gritó haciendo que los marines saltaran inmediatamente hacia atrás antes de que comenzara a disculparse. No, señor. Lo siento mucho, señor.
Nos pondremos manos a la obra, señor. Gritó antes de volverse hacia Sanji y Zoro y hablar. Si me siguen, podemos irnos, dijo, lo que provocó que Sanji y Zoro asintieran antes de seguir al marine. Luffy se giró hacia Nezumi y habló con tono divertido. Tienes un marine ruidoso y enérgico, dijo provocando que Nezumi suspirara antes de hablar en un tono cansador. No tienes ni idea, dijo mientras se frotaba la sien antes de enderezarse y hablarle a Luffy con disgusto. Acabemos con esto de una vez, pirata, espetó, haciendo que Luffy asintiera antes de que ambos entraran en el edificio. Luffy invocó una pequeña nube de tormenta para depositar todo el dinero y también para regresar a la isla. La nube los seguía de cerca mientras entraban y descendían por una escalera hacia el sótano. Cuando finalmente llegaron al sótano, se toparon con un largo pasillo y al final del cual Luffy vio una caja fuerte gigante con una puerta tan grande como el pasillo. Caminaron hacia el final del pasillo y Nezumi se acercó a la puerta, metió una llave en una cerradura y se acercó al pomo de la caja fuerte, que Luffy supuso era una cerradura de combinación. Empezó a introducir la combinación antes de volver hacia la llave y girarla 4 veces. En la última curva, Luffy oyó un clic en la caja fuerte antes de que Nezumi se acercara al lado derecho, agarrara la manija y tirara. La gran puerta se abrió y dentro, Luffy vio una gran pila de oro de al menos 3 metros de altura. Luffy estaba completamente sorprendido. No esperaba que los marines tuvieran tanto dinero. Se giró hacia Nezumi y le habló. ¿Cuánto hay ahí? Preguntó en tono sorprendido. 500 millones la última vez que lo revisé, dijo sorprendiendo a Luffy. ¿De dónde sacaste todo este dinero? Preguntó Luffy con incredulidad. O sea, estamos en el East Blue, precisamente. Si fuera el Grand Line lo entendería, pero esto es el maldito East Blue, dijo. Recolectamos esto en un lapso de 5 años. Normalmente, necesitaríamos enviar la mitad al cuartel general, pero les seguimos diciendo que solo tenemos lo suficiente para mantener la base a flote. El hecho de que estemos en el East Blue les hizo creernos aún más, dijo, provocando la risa de Luffy. Muy bien, dijo antes de hacerse a un lado y dejar que la nube de tormenta entrara en la bóveda. Después de hoy ya no tendrás que mentir, dijo Luffy con voz divertida, lo que provocó un gruñido en Nezumi. La nube entró en la bóveda y comenzó a crecer. Pronto cubrió toda la bóveda, tragándose todo lo que había dentro. ¿Qué está haciendo? Preguntó Nezumi mientras miraba la nube. Está almacenando todo lo que hay en la bóveda, dijo, sorprendiendo a Nezumi. Un minuto después, la nube comenzó a encogerse hasta alcanzar casi el doble de su tamaño anterior a la bóveda. Tras encogerse, salió de la bóveda, mostrándoles a ambos lo que quedaba. Nezumi y Luffy miraron dentro de la bóveda y vieron una sola moneda de oro en el suelo. Nezumi tenía los ojos como platos. Luffy había limpiado toda la bóveda, dejándole solo una valla. Luffy rió antes de ponerle una mano en el hombro a Nezumi y hablar con su habitual tono impasible. Creo que nuestro asunto ha terminado, dijo, provocando un gruñido de Nezumi. No iba a intentar atacar al pirata. Había visto la lucha contra Arlong. Este solo pirata masacró a toda la tripulación de Arlong antes de que se pusiera a jugar con él y destruyeran el parque Arlong de un solo ataque. Sabía que si intentaba atacar a Luffy, sufriría una muerte dolorosa. Para ir a lo seguro, decidió sacar al pirata de la base antes de contactar al cuartel general de la Marina. Si me siguieras, nos iríamos. Estoy seguro de que tus amigos ya terminaron con sus asuntos, dijo antes de empezar a caminar por un pasillo diferente al de donde venían. No es por ahí por donde vinimos, dijo Luffy mientras entrecerraba los ojos hacia Nezumi. Sí, lo sé. La puerta que da a esa escalera no se puede abrir desde dentro y nadie puede abrirla desde fuera para dejar salir a alguien. Quien entre por esa puerta debe salir por la puerta que está junto a la sección de la prisión de la base, dijo. Luffy se encogió de hombros antes de seguirlo por el pasillo. Al final del pasillo, giraron a la izquierda antes de llegar a una hilera de celdas. Algunas estaban vacías, mientras que otras tenían prisioneros. Mientras pasaban, los prisioneros les gritaban a Nezumi y a Luffy, y eso empezaba a enfadar a Luffy. Al cansarse, lanzó rayos de su cuerpo a cada celda, electrocutando a todos los prisioneros. Al llegar al final del pasillo, se encontraron con una escalera que conducía a una puerta. Luffy estaba a punto de subir, pero un grito de auxilio que venía de su derecha lo detuvo en seco. Por favor, ayúdenme. Gritó una mujer, lo que hizo que Nezumi y Luffy giraran a la derecha. Lo que vio Luffy le hirvió la sangre. Yaciendo en el suelo, en medio de la celda, había una mujer con la ropa rasgada, dejando al descubierto su ropa interior.
Su rostro estaba hinchado, mostrando una evidente paliza. Todo su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. De pie junto a la mujer, 3 marines la observaban con sonrisas lascivas y una mirada hambrienta. «Cállate, perra», dijo uno de los marines antes de agarrarla del pelo y levantarla a su altura. «Nadie te va a salvar. Eres nuestro juguete, podemos hacer lo que queramos», dijo antes de empujarla al suelo. Uno de los marines miró fuera de la celda y vio que Nezumi y Luffy los observaban. Inmediatamente se enderezó y saludó a Nezumi. «Señor», dijo mientras saludaba, atrayendo la atención de los otros 2. Al ver a su capitán, ambos saludaron también. Nezumi sonrió y asintió antes de continuar subiendo las escaleras, ignorando el grito de auxilio de la mujer. Al dar un paso para empezar a subir, un fuerte trueno resonó afuera, haciendo temblar todo el edificio. Nezumi palideció de inmediato y giró la cabeza bruscamente para ver a Luffy mirando a los 3 marines con solo rabia en los ojos, mientras chispas azul eléctrico lo rodeaban. «Ustedes, marines, tienen la audacia de llamarnos escoria pirata, y esto es lo que le están haciendo a una pobre mujer indefensa», dijo Luffy con un tono gélido que les dio escalofríos a los marines y a todos los prisioneros. Entonces sacó su pistola y disparó 3 veces. Explosión, explosión, explosión. 3 rayos salieron de su arma e impactaron a los 3 marines en la cabeza, dejándolos caer muertos al suelo. Luffy se giró hacia Nezumi y habló. «Ustedes, los marines, son mucho peores que la mismísima escoria», dijo antes de extender el brazo izquierdo y una cadena de rayos salió disparada y envolvió a Nezumi mientras intentaba escapar, causándole la caída de bruces por las escaleras, rompiéndole varios dientes. Luffy se acercó a la pared y apoyó la palma de la mano en ella antes de dejar un rayo que atravesó todo el sótano. 3 segundos después, todas las puertas de las celdas se abrieron y los prisioneros salieron corriendo, agradeciéndole a Luffy al pasar corriendo junto a él. Luffy entró entonces en la celda donde estaba la mujer, que le daba la espalda, llorando mientras miraba a los marines muertos en el suelo. De pie justo detrás de ella, Luffy notó algo en su hombro izquierdo que lo enfureció aún más. Era la pezuña del dragón volador, la marca que los nobles mundiales ponían a sus esclavos. Inmediatamente se quitó la chaqueta de capitán y se la puso a la chica. Ella se giró y vio a Luffy mirándola con una cálida sonrisa. «Ahora estás a salvo», dijo, haciéndola llorar aún más. Luffy se agachó y la levantó al estilo nupcial, haciéndola soltar un ep. Luffy la sacó de la celda y la colocó sobre la nube antes de empezar a subir las escaleras con la nube que llevaba a la chica detrás. Mientras subía, agarró a Nezumi del pelo y empezó a arrastrarlo por las escaleras sin molestarse en tomarse su tiempo con él. Cuando llegaron a la puerta, Luffy la sacó de sus bisagras de una patada, noqueando a 2 marines sorprendidos en el proceso. Luego entró arrastrando a Nezumi con él mientras la nube lo seguía y comenzó a dirigirse hacia la salida. Al salir del edificio no vieron nada más que un caos absoluto. Por todo el suelo había marcas de quemaduras de donde había caído un rayo previamente mientras los marines corrían por todas partes tratando de capturar a los prisioneros fugitivos. Luffy vio a Zoro y Sanji de pie junto a los muelles con un gran juego de pólvora y balas de cañón en cajas. Comenzó a caminar hacia los 2 sin molestarse por los rayos que caían por todas partes a su alrededor y los fuertes truenos que retumbaban en lo alto. Zoro y Sanji vieron a su capitán caminando hacia ellos sin abrigo. Era la primera vez que lo veían sin él. Mirando hacia atrás, vieron a una chica cabalgando sobre la nube de tormenta que, obviamente, había pasado por algo difícil. Zoro y Sanji se miraron antes de asentir en un acuerdo tácito. Esperarían a que el capitán les contara sobre la chica. Mientras Luffy caminaba hacia ellos, rayos caían del cielo y golpeaban a cualquier marine que intentara atacarlo para salvar a Nezumi. ¿Qué te tiene tan enojado, capitán?, preguntó Zoro, lo que provocó que Sanji le diera un golpe en la cabeza. ¿Qué te pasó, cocinero de mierda?, gritó, haciendo que Sanji señalara a la chica detrás de Luffy. Zoro se dio cuenta de lo que había hecho y se calló de inmediato. Ya basta, dijo Luffy antes de invocar una gran nube de tormenta. La nube descendió y se tragó el cargamento que Zoro y Sanji habían adquirido antes de alinearse detrás de ella con todo el dinero. Luffy arrastró a Nezumi a bordo del barco de los marines, al que llegaron, seguidos pronto por Zoro y Sanji. Al subir a bordo, Sanji hizo el ancla y soltó las velas, lo que hizo que el barco comenzara a alejarse de la isla infestada de nubes de tormenta. Cuando estuvieron a una distancia prudencial, Luffy recibió una orden para Sanji y Zoro.
Detengan el barco aquí mismo, dijo, lo que provocó que Zoro izara las velas mientras Sanji soltaba el ancla. Luffy desató a Nezumi y le dio una patada en el estómago, haciéndole toser sangre. Por favor, no me mates. Le rogó Nezumi a Luffy. Luffy lo miró fijamente con la mirada fría e inexpresiva de una presa un rato antes de hablar con un tono gélido. Dame una buena razón por la que debería dejar vivir a una escoria como tú después de lo que dejaste que tus hombres le hicieran a esa pobre chica, dijo, haciendo que Nezumi palideciera y temblara de miedo. Sin embargo, no te mataré, dijo Luffy, sorprendiendo a todos los presentes. Si te mato, ¿quién le dirá al cuartel general de la Marina lo que pasó aquí? Al fin y al cabo, los muertos no cuentan cuentos, dijo antes de caminar hacia la proa del barco y contemplar la isla de la base marina un rato antes de hablar. Sin embargo, voy a matar a tus hombres por lo que le hicieron a esta chica, dijo antes de mirar al cielo sobre la isla. Nezumi se arrastró serpenteante hasta el costado del barco y miró por la barandilla. Zoro y Sanji fueron y se colocaron detrás de Luffy. La chica se envolvió bien en el abrigo de Luffy antes de saltar de la nube y dirigirse al lado opuesto del barco, lejos de Nezumi, para ver qué pasaba. En el cielo sobre la isla base marina, las nubes de tormenta comenzaron a arremolinarse. El viento arreciaba y, en lugar de que solo la isla estuviera cubierta de oscuridad, gran parte del océano que la rodeaba también lo estaba. Los ojos de Luffy brillaron con fuerza y el aire a su alrededor se volvió más denso, dificultando la respiración de Sanji y Zoro. Dos de ellos retrocedieron unos pasos para recuperar el aliento. El cuerpo de Luffy se vio rodeado por destellos de luz azul eléctrico, y el crepitar de los relámpagos llenó los oídos de quienes estaban lo suficientemente cerca como para oírlo. Luffy levantó entonces la mano derecha antes de hablar con voz potente y retumbante, bajando la mano con un movimiento rápido. El juicio sagrado de Raijin. Del centro de las nubes arremolinadas, un pilar gigante, como el que Luffy había invocado en el parque Arlong, descendió y se tragó la isla entera. Al envolverla, produjo un destello blanco brillante que cegó a todos durante unos segundos. Unos 3 segundos después de que apareciera la luz, se escuchó un trueno estruendoso. Fue el trueno más fuerte que jamás habían oído. Obligó a Zoro, Sanji, Nezumi y a la chica a taparse los oídos. Ese trueno y ese destello blanco se oyeron y vieron por todo el East Blue. Cuando todos recuperaron la vista, lo que vieron les abrió los ojos de par en par, con total incredulidad. El pilar de relámpagos había desaparecido y las nubes del cielo también comenzaban a desaparecer, pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue que la isla había desaparecido por completo. En el espacio donde estaba la isla, un agujero en medio del océano se llenaba rápidamente de agua. Zoro y Sanji contemplaban algo que ni siquiera creían posible. Sabían que Luffy era poderoso, pero nunca pensaron que podría borrar una isla entera de la faz de la Tierra en menos de 5 segundos. Simplemente, ¡guau! Fue todo lo que Sanji tartamudeó, mientras Zoro solo pudo asentir en silencio, mostrando su acuerdo. Luffy se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la chica, dejando a Zoro y Sanji mirando el agujero que se llenaba de agua. Cuando Luffy se puso frente a la chica, habló para captar su atención. Hola, dijo con tono tranquilizador para captar su atención. ¿Cómo te llamas? Preguntó. La chica miró a Luffy un rato antes de que él respondiera con voz nerviosa. Me llamo Dian, dijo mientras miraba sus pies. Gracias por salvarme, dijo con lágrimas en los ojos. Mucho gusto, Dian. Soy Luffy y no tienes que agradecerme nada, dijo Luffy mientras le ponía la mano en el hombro. ¿De dónde eres? Preguntó. Soy de aquí mismo, de East Blue, del pueblo Kokoyashi en las islas Konomi, dijo, lo que provocó que Luffy le sonriera cálidamente. Menos mal, porque acabamos de venir de allí, dijo, lo que la hizo mirarlo con los ojos muy abiertos y esperanzados. Y vamos a volver para recoger al resto de mi tripulación. Así que podríamos dejarte, añadió. Ella empezó a llorar e inmediatamente abrazó a Luffy, sollozando en su camisa. Luffy sonrió y le devolvió el abrazo antes de volverse hacia Sanji y Zoro y hablar. Oigan. Ustedes dos. Gritó para llamar su atención. Es hora de irnos. Zoro, destroza el timón y corta el ancla, dijo, ganándose un gesto de asentimiento. Luffy levantó a Dian como si fuera una novia y la colocó de nuevo en la nube antes de subirse con ella. Sanji subió detrás de ellos, seguido por Zoro después de cortar el ancla. Cuando todos estaban en las dos nubes que contenían el dinero y la carga comenzaron a elevarse hacia el cielo con sus pasajeros, dejando a Nezumi en un barco en medio del océano que no tenía forma de dirigirlo ni detenerlo.
Luffy sacó su pistola y disparó al mástil principal de la base, haciéndolo explotar cuando un rayo lo impactó. El mástil principal del barco se derrumbó, obligando a Nezumi a ponerse a cubierto. Cuando el mástil cayó, Nezumi salió de donde se refugiaba y le gritó a Luffy. «Pagarás por este sombrero de paja. Recuerda mi palabra», gritó a todo pulmón. Luffy lo ignoró y se concentró en cargar a todos y la carga en las dos nubes. Al darse cuenta de que no podría soportar el peso de todo por mucho tiempo, se giró hacia todos y habló. «Esperen», dijo antes de que relámpagos salieran disparados de la nube y los envolvieran a todos, manteniéndolos en su lugar. Las dos nubes se dispararon hacia la aldea Kokoyashi a una velocidad vertiginosa. Tras volar unos 2 minutos, el grupo llegó frente al Parque Arlong. Usopp, Hondy y Yosaku los esperaban, mientras que parecía que el resto de los aldeanos y Nami habían regresado a la aldea. Todos saltaron de la nube y vieron que Luffy sudaba un poco. «¿Está bien, capitán?», preguntó Zoro, haciendo que todos miraran a Luffy. «Sí, me costó mucho trabajo llevarlos a todos, incluyendo las balas de cañón y la pólvora», dijo, lo que los hizo asentir. Luffy envió la nube con todo el cargamento al Going Merry, atracado justo al lado del Parque Arlong, para que lo dejara en cubierta. Se giró hacia Hondy, Yosaku y Usopp y les dio órdenes. «Lleven el barco a la popa de la isla, junto al pueblo», Usopp dijo, ganándose un saludo. «Y ustedes dos lleven todo ese cargamento bajo cubierta y guárdenlo», les dijo a Hondy y Yosaku. Luego se giró hacia Sanji, Zoro y Dian y les dijo. «Vamos al pueblo, necesito algo de beber y Zoro necesita un médico». Zoro estuvo a punto de protestar, pero la mirada que recibió de Luffy le dijo que se callara. Antes de irse, Luffy envió la nube con todo el dinero al cielo para que esperara hasta que estuviera listo. Luego, el grupo comenzó a dirigirse hacia el pueblo y escucharon risas y vítores de la gente del pueblo. «Parece que están de fiesta. Me pregunto qué será», dijo Dian mientras caminaba junto a Luffy. Luffy rió entre dientes antes de hablar. «Es una larga historia, pero antes de contártela, o seguro que alguien de la aldea lo hará, tengo una pregunta», dijo Luffy, poniéndola un poco nerviosa. «¿Fuiste una de las esclavas que liberó Fisher Tiger?», preguntó, haciéndola estremecer. «Tranquila, nunca volverás allí y nadie te hará daño aquí». «Solo quería saber», dijo intentando calmarla. Zoro y Sanji decidieron acercarse a ellos para escuchar su historia. «Sí, lo era», dijo, provocando que Sanji y Zoro abrieran los ojos de par en par, mientras que Luffy no mostró ninguna reacción. «Me capturaron cuando era niña y me vendieron a uno de los nobles mundiales. Recuerdo que pensé que moriría esclava, pero una noche un Gyojin me salvó a mí y a un grupo de otros esclavos. Desde entonces he estado intentando encontrar el camino de regreso a East Blue. No fue hasta hace unos meses que pude regresar aquí, pero justo después de entrar a East Blue, Nezumi y sus hombres me encontraron en un barco de pasajeros. Cuando vieron mi marca, me llevaron y me encerraron en su base», dijo con voz temblorosa. Luffy le puso la mano en el hombro antes de hablar. «Ya está bien, ya estás en casa», dijo señalando la aldea. Ella no se había dado cuenta, pero mientras viajaban ya habían llegado. Era igual que lo recordaba. Al ver a Luffy, toda la aldea empezó a vitorear y a correr hacia él con sonrisas radiantes. Justo cuando estaban a punto de rodear a Luffy, él extendió la mano para detenerlos. «Antes que nada», dijo antes de agarrar a Zoro por la espalda de la camisa y empujarlo hacia adelante. «Necesita un médico urgentemente», dijo, haciendo que un anciano con bata blanca se acercara. «Yo me encargaré de él», dijo, lo que provocó que Luffy y Sanji empujaran a un Zoro quejumbroso hacia el hombre. Luffy entonces puso su mano sobre el hombro de Dian antes de volver a hablar. «Ella es Dian», dijo, atrayendo la atención de todos hacia ella. «Es de esta aldea, pero la secuestraron hace mucho tiempo. La encontré prisionera de los marines y la traje aquí», dijo, provocando que todos comenzaran a susurrar. Todos los susurros fueron interrumpidos por una mujer que se adelantó y le habló a Dian. «¿De Dian? ¿De verdad eres tú?», dijo una mujer mayor con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a un hombre mayor. Dian los miró y rompió a llorar antes de correr hacia ellos y abrazarlos. Genzo fue el siguiente en hablar. «No puedo creerlo», dijo mientras miraba fijamente a Dian. «Han pasado casi 15 años desde que se la llevaron», dijo, provocando que Luffy abriera los ojos de par en par, al igual que muchos jóvenes de la aldea. Antes de que nadie pudiera decir nada más deprimente, Luffy habló. «Oigan», gritó, haciendo que todos lo miraran mientras sacaba una botella de whisky.
Pensé que íbamos a hacer una fiesta, dijo con una extraña sonrisa. Entonces todos empezaron a festejar. 4 días y una gran fiesta después. Habían pasado 4 días desde que Luffy derrotó a Arlong. La aldea entera celebró su libertad durante 3 días seguidos sin trabajar y con una fiesta de 3 días con un buffet libre. Durante esos 3 días, Zoro recibió tratamiento para sus heridas y todos en la tripulación tuvieron un merecido descanso. Diane le devolvió el abrigo a Luffy al segundo día después de lavarlo. Ella y sus padres le agradecieron una y otra vez por traerla de vuelta a casa. Luffy les decía que no necesitaban agradecerle, pero simplemente no los escuchaban. Actualmente, Luffy, Sanji, Zoro y Usopp estaban en el Going Merry empacando los suministros de comida que los aldeanos les dieron junto con un par de árboles de mandarina que Nami colocó en el barco la noche anterior. De pie en los muelles junto al barco estaban todos los aldeanos, Diane y sus padres junto con Genzo y Nojiko. Nadie había visto a Nami en toda la mañana, pero Luffy sabía que eventualmente aparecería. Miró a su tripulación que estaba a bordo y habló. ¿Recuerdan el plan, verdad? Preguntó, confundiendo a Sanji, a quien Luffy había excluido. Zoro asintió junto con Usopp, Honji y Yosaku. ¿Eh? ¿Qué plan? Preguntó Sanji con cara de confusión. Luffy rió entre dientes antes de hablar. Ya verás, dijo antes de caminar hacia la popa del barco y mirar a los aldeanos, más específicamente a Nojiko. Oye, Nojiko, gritó Luffy, llamando su atención al igual que la de todos los demás. Tu hermana de veces es un incordio, dijo Luffy con una sonrisa burlona, lo que provocó que Nojiko también sonriera. Quizás necesite ayuda para controlarla, dijo. Todos observaban la interacción entre ambos con una sonrisa, o en el caso de Genzo, parecía como si alguien acabara de dispararle a su gato. Ah, ¿y quieres que te ayude a mantenerla bajo control? Preguntó. Así es, dijo Luffy antes de quitarse el sombrero y pasarse la mano por el pelo antes de volver a ponérselo. Bueno, si te interesa, dijo. Ella se quedó pensativa antes de responder. Bien, tienes un nuevo miembro de la tripulación, dijo antes de subir al barco. Luffy la miró con extrañeza antes de hacerle una pregunta. ¿Sin ropa ni nada? Preguntó. Nojiko sonrió antes de responder. Nami lo está consiguiendo, dijo, dejando a Luffy boquiabierto. Fue entonces cuando Luffy oyó a Nami gritar. ¡A izar las velas! Gritó, lo que hizo que él se girara y la mirara. La vio de pie, a cierta distancia de los aldeanos. Mientras estos le suplicaban que se despidiera, Luffy se giró hacia su tripulación y les dio órdenes. Ya oyeron a la señora. Icen las velas. Leven el ancla. Sanji, el timón. Gritó Luffy, haciendo que todos se apresuraran a terminarlo todo. Usopp y Honji soltaron las velas, mientras Zoro y Yosaku izaron el ancla. Sanji tomó el timón y empezó a gobernar el barco. Nojiko corrió hacia Usopp y Honji para ayudarlos a atar las velas, mientras Luffy permanecía allí con la mirada fija en todos. Luffy se giró hacia Nami y la vio correr hacia el barco, sorteando a la gente. ¿No crees que ella hará lo que yo creo que hará, verdad? Preguntó Zoro desde el lado de Luffy. Creo que sí, respondió Luffy. Nami llegó al final del muelle y dio un salto gigantesco, saltando desde el muelle al barco, sorprendiendo a Luffy. Cuando Nami aterrizó, lo primero que hizo fue subirse la camisa, lo que provocó que Luffy abriera los ojos de par en par, mientras Sanji comenzaba a emocionarse. De su camisa cayeron un montón de carteras y bolsos que había robado a los aldeanos al pasar corriendo junto a ellos. Luffy negó con la cabeza y se echó a reír. Muchísimas gracias. Les gritó a los aldeanos, dejándolos boquiabiertos. Luffy miró a los chicos y asintió, indicando que era hora de empezar el plan. Mientras navegaban a cierta distancia de la isla, Luffy estaba sentado en su trono de nubes, Zoro en la coza, Sanji en la cocina preparando el almuerzo, Usopp sentado en el suelo junto a Luffy haciendo algo con sus inventos, Honji y Yosaku jugaban a las cartas a la izquierda de Luffy, y Nami y Nojiko acababan de terminar de cuidar sus mandarinos y subían a la cubierta trasera con sillas de jardín para sentarse con Luffy. ¿Qué crees que vas a hacer, Nami? Preguntó Luffy mientras la miraba con una ceja levantada. Voy a relajarme un rato, dijo mientras abría la silla de jardín. Para entonces, Usopp, Honji y Yosaku se habían posicionado para llevar a cabo el plan junto con Zoro. ¿Tranquila? Preguntó Luffy antes de empezar a reír, lo que desconcertó a Nami y Nojiko. ¿Cometiste traición en un barco pirata y crees que vas a volver a bordo de ese mismo barco y relajarte? Preguntó Luffy, haciéndole abrir los ojos de par en par.
En una situación normal, ese crimen se habría rectificado con tu vida, dijo, asustándola un poco. Pero verás, nunca te uniste a la tripulación, si no recuerdo mal, solo nos unimos para lograr nuestros objetivos, dijo, haciéndola relajarse un poco. Eso no significa que estés libre de culpa. Robaste mi barco, que lleva mi símbolo, así que debes ser castigado. Chicos. Gritó Luffy. Mientras gritaba, Zoro, Usopp, Honji y Yosaku esparcieron 4 grandes cubos de barro por toda la cubierta, excepto la de popa, donde estaba Luffy. Sanji salió de la cocina con un delantal y gritó. ¿Qué demonios están haciendo, idiotas? Grita mientras mira a Zoro. Luffy se acercó a Nami y le entregó un trapeador y un balde. De hoy en adelante, estarás a cargo de la limpieza hasta que yo diga lo contrario, dijo Luffy, lo que hizo que Nami tomara el trapeador y se resistiera. Y nadie puede ayudarla. Gritó mientras miraba a Sanji y Nojiko, lo que hizo que asintieran. Nojiko asintió con una sonrisa, y Sanji pareció querer protestar, pero pensó lo contrario. Nami bajó entonces con su trapeador y su cubo y comenzó a limpiar el barco. Después de unas 3 horas, Nami por fin terminó de limpiar el barco. Subió las escaleras con aspecto cansado y cubierto de sudor, se acercó a Luffy y le habló. «Listo», dijo ella. Luffy sonrió y asintió, indicándole que podía tomarse un descanso. Sanji apareció entonces con 3 bebidas en bandeja de plata. Le entregó un vaso de whisky con hielo a Luffy y las otras 2 a Nami y Nojiko. Luffy dio un sorbo de whisky y sonrió antes de mirar al cielo. Fue allí donde vio un Niusko sobrevolando. Silbó para llamar su atención, lo que hizo que el pájaro volara hacia el barco. Luffy pagó, tomó el periódico nuevo y regresó a su trono. Al abrir el periódico y empezar a leer, habló en voz alta. Este mundo sí que es un lugar turbulento, dijo mientras hojeaba las páginas. Hubo otro golpe de estado en Villa, dijo antes de volver a pasar la página. Al pasarla, un trozo de papel se cayó del periódico. ¿Qué es eso?, preguntó Luffy mientras miraba el papel que volaba antes de que finalmente aterrizara entre Luffy y Usopp. Al verlo, abrió los ojos de par en par y Usopp gritó. ¡Ah! Gritó Usopp, lo que provocó que todos los demás se acercaran para ver qué era el alboroto. Al verlo, todos lo miraron con ojos enormes. En el cuartel general de la Marina, reunidos en la sala de la agenda del cuartel general de la Armada, estaban todos los vicealmirantes de la Armada discutiendo una gran amenaza que ha llegado al mundo. Entonces, incluso con una estimación conservadora de su poder, ¿siguen siendo demasiado para que nuestras ramas los puedan controlar?, preguntó uno de los vicealmirantes mientras se servía un sake. Sí, incluso antes de formar este grupo pirata, mató al capitán de la rama de la Marina, Axe Andle Morgan, él solo. Desde entonces, no ha dado señales de bajar el ritmo. Buggy el payaso, 15 millones. Kuro de los 1000 planes, que aparentemente fingió su muerte la primera vez, 16 millones, dijo Braneu sorprendiendo a todos en la sala. El almirante pirata Don Craig, 17 millones. El pirata Gyojin Diente de Sierra Arlong, 20 millones, dijo señalando cada cartel de búsqueda en la pizarra. Cada uno de estos piratas tenía una recompensa de más de 10 millones y él los abatió, pero era de esperar considerando quién es, dijo Braneu, llamando la atención de los marines. Según los informes que recopilamos, tiene una fruta del diablo de clase logia, y una muy poderosa, dijo, provocando la exclamación de asombro de algunos vicealmirantes. Se cree que las logias son la clase de fruta del diablo más rara y poderosa que existe, dijo un vicealmirante. ¿Sabemos qué tipo de logia es?, preguntó. Braneu miró el papel que tenía en la mano y habló. Se cree que es una fruta del diablo de la logia del rayo. Tenemos un informe del capitán Nezumi de la rama 16 que dice que este pirata arrasa por completo la rama 16, matando a todos los habitantes de la isla con un solo ataque, dijo Braneu, lo que provocó que los marines abrieran los ojos de par en par. Luego miró el papel antes de volver a hablar. También se dice que domina las 3 formas de Aki, dijo, provocando que todos abrieran los ojos de par en par. Un usuario de Aki. En el East Blue. Gritó preguntó un vicealmirante. ¿Acabas de decir los 3? Preguntó otro. ¿Tiene Aki del Conquistador? Esto no está bien, comentó otro marine. Esto empeora, dijo Braneu, haciendo que todos dejaran de hablar y lo miraran con ojos del tamaño de platos. ¿Cómo puede empeorar esto?, preguntó uno de los vicealmirantes en un tono que parecía indicar que estaba muy asustado por lo que Braneu estaba a punto de decir.
También es el aprendiz de Shanks el pelirrojo, dijo, haciendo que toda la sala se quedara en silencio. Antes de que nadie pudiera decir nada, volvió a hablar. Hace 10 años, el pelirrojo llegó a East Blue, si recuerdan, dijo, ganándose el asentimiento de todos. Se dice que se llevó a un chico con él y ahora tenemos razones para creer, estamos completamente seguros de que se trata del mismo chico. Los informes incluso dicen que, en un momento dado, el chico fue un oficial de alto rango de la banda de Shanky que se fue para fundar la suya con su bendición. Y por eso, le damos una recompensa dijo Braneu, deteniéndose para asimilar la información. No lo puedo creer, dijo un vicealmirante. ¿Dónde está ese muchacho ahora? Preguntó otro, poniéndose inmediatamente en modo marine. Se dirige a Logetown. Ya enviamos refuerzos para apoyar al capitán Smoker, dijo Braneu. Eso está bien, no podemos permitir que un pirata de este calibre vuelva a entrar en Grand Line, dijo un vicealmirante ganándose el asentimiento del resto. Pueblo de jarabe, señorita. Señorita. Gritó Merry mientras subía corriendo las escaleras con un papel en la mano. Empujó la puerta de su estudio y habló. Señorita Kaya, ¿vio esto? Preguntó, mientras le mostraba el cartel de Se busca de Luffy. Ella lo tomó y sonrió antes de hablar. Parece que realmente lo están haciendo, Merry? Preguntó mientras miraba el papel. Sí, lo son, respondió. Kaya se giró hacia él y sonrió antes de volver a hablar. Esa es una gran noticia, Usopp está avanzando hacia sus sueños así que será mejor que empiece a trabajar más duro para alcanzar los míos, dijo con convicción. Ciudad de las Conchas. Kobe barría los pasillos de la base de la marina en Sheituo. Mientras barría, vio un cartel de Se busca en la pared. Al mirarlo, sonrió ampliamente al ver que era Luffy. Luffy, estás logrando tu sueño, pero cuando nos volvamos a encontrar nos encontraremos como enemigos, dijo mientras sonreía muy feliz. Alguna isla al azar en Grand Line. Aokeye llegó a la isla y fue inmediatamente recibido por las armas de un grupo de piratas asustados. ¿Qué quieres, ojo de halcón? Preguntó un pirata asustado con la espada desenvainada. Miau lo miró con expresión aburrida antes de hablar. Tranquilo, llévame con tus superiores, dijo, haciendo que el pirata corriera hacia el bosque. Acampando en una isla desierta, qué hombre tan despreocupado, dijo antes de seguir al pirata hacia el bosque. Tras caminar unos minutos, llegó al campamento de los piratas pelirrojos. Todos estaban sentados bajo una gran sombrilla, recuperándose de la resaca. Jefe. Ja, ojo de halcón. Le gritó el pirata a Shanks mientras señalaba hacia atrás. Shanks, sentado en un tronco, ni siquiera miró a Miau al hablar. Hola, ojo de halcón, ¿a qué se debe este placer? ¿Has venido a pelear conmigo? Porque sabes que no me siento muy bien ahora mismo, dijo Shanks en voz baja. No tengo intención de pelear con un borracho, ya saldaré cuentas en otro momento, dijo Miau mientras miraba a Shanks. Hace poco me encontré con un amigo en común en el East Blue, dijo, atrayendo la atención de todos mientras caminaba hacia Shanks con un papel enrollado en la mano. Pensé que les gustaría ver esto, dijo mientras desenrollaba el papel que mostraba el cartel de recompensa de Luffy. Shanks abrió los ojos de par en par al verlo junto con el resto de la tripulación, y luego rió para sí mismo antes de hablar. Bueno, en ese caso, no puedo dejar que te vayas, ojo de halcón, dijo Shanks en un tono amenazador, lo que hizo que Miau entrecerrara los ojos. Luego sacó una taza y empezó a servirle alcohol mientras reía. Ojo de halcón, vamos, bebe, dijo Shanks con una gran sonrisa. ¿No estabas simplemente con resaca? Preguntó Ojo de halcón. No se vuelvan locos, tenemos que celebrar. Nuestro estudiante acaba de conseguir su primera recompensa. Todos a la fiesta. Gritó Shanks antes de alzar su propia copa. Por Luffy. Gritó. Por Luffy. Gritó el resto de la tripulación mientras bebían su bebida. Pueblo Foosa. Mientras tanto, en la aldea de Foosa, todos celebraban que Luffy había salido a cumplir sus sueños. En el bar de Makino, la celebración principal se desarrollaba con todos bebiendo y celebrando la primera recompensa de Luffy. ¿Quién hubiera pensado que un gran pirata vendría de nuestro pueblo? Dijo uno de los aldeanos. Lo sé, es increíble, dijo otro. Cállate. ¿Qué tiene de bueno que un delincuente venga de nuestro pueblo? Dijo el alcalde. Ay, míralo, alcalde. Es tan mono. Dijo Makino desde detrás de la barra. Está realmente decidido a perseguir su sueño, añadió.
¿Su sueño o su destino? Se dijo el alcalde. De vuelta en marcha Merry, de vuelta en el Going Merry, todos miraban el cartel de Se Busca que estaba en el suelo con caras de asombro mientras Luffy simplemente sonreía. Mira que soy un hombre buscado, dijo con suficiencia mientras miraba el cartel. La foto que usaron era justo después de que destruyera el Parque Arlong. Aparecía él de pie en medio de un montón de cenizas, que era el Parque Arlong, con oscuras nubes de tormenta y relámpagos en el cielo a sus espaldas, mirando lo que parecía ser directamente a la cámara con la mirada fría de un asesino, con la bandera de los piratas de Arlong rota a un lado de sus pies. Y justo debajo de la foto, aparecía su nombre y apodo junto con su recompensa. Decía: buscado. Vivo o muerto. Monkey D. Luffy apodo: el demonio del trueno. Luffy sombrero de paja recompensa: $100 millones. Vaya, dijeron Honmi y Yosaku. 100 millones. Gritó Usopp sorprendido. Es increíble. Exclamó. Al decir eso, Nami le dio un golpe en la nuca. Cállate, idiota, esto es terrible. Dijo. Esto significa que marines muy fuertes vendrán a por nosotros, dijo con cara de preocupación. ¿100 millones? Con una recompensa como esa, el cuartel general de la Marina seguro que actuará, dijo Zoro en voz baja. Sin mencionar que atraerá a muchos cazarrecompensas, y estos cazarrecompensas van a ser buenos, dijo asustando a todos menos a Luffy. Luffy vio que todos empezaban a entrar en pánico y decidió tranquilizarlos. Todos. Gritó desde su trono para llamar su atención. Tranquilos y tranquilos. A menos que envíen al almirante Kizaru, estamos bien, dijo para tranquilizarlos un poco. ¿Qué le pasa a este chico Kizaru? Preguntó Nojiko. Digamos que es el único que me lo pondrá difícil en una pelea, dijo, sorprendiéndolos. Con una recompensa como esa, significa que la Armada conoce mi relación con Shanks y mi poder. Así que harán todo lo posible para impedirnos entrar en Grand Line, dijo, ganándose un asentimiento de todos. Luego se giró hacia Nami y habló. Nami, traza un rumbo a Logetown. Nos detendremos allí para reabastecernos y desde allí nos dirigiremos directamente a Grand Line, dijo con voz autoritaria. Bien. Dijo antes de dirigirse a buscar su mapa. ¿Por qué tenemos que parar en Logetown? Preguntó Sanji con curiosidad. ¿No podemos ir directo a Grand Line? ¿Tenemos suficientes provisiones? Preguntó, provocando la risa de Luffy. Podríamos, pero parar en Logetown antes de entrar a Grand Line es más bien un ritual para piratas, dijo, ganándose la mirada curiosa de todos. Verán, Logetown es el lugar donde nació y murió Gold Roger, dijo Luffy, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. También es el lugar donde comenzó la gran era pirata. Es conocida como la ciudad del principio y el fin. Fin del capítulo. Ese es otro capítulo, espero que lo hayas disfrutado. Por favor deje una opinión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.